en Diversidad, un podcast de Marc Savall. Bienvenidos y bienvenidas a En Diversidad. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo tabú en nuestra sociedad, que es el de la sexualidad de las personas con discapacidad. Y para ello hemos traído a Charo Ricart, que es metgessa y sexóloga, y también ha sido cofundadora de Sexualidad Funcional. Muy buenos días, Charo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Marc. Pues encantada de estar aquí y poder hablar de este tema que es muy interesante para mí y es a lo que me he dedicado estos 10 últimos años, así que con ganas de hablar. Sí. Vale. ¿Y podrías hablarnos un poco más sobre ti? ¿Qué te llevó a interesarte específicamente por el tema de la sexualidad en las personas con discapacidad? Bueno, pues me presento, yo soy Charo, soy de Valencia, tengo 50 años, este año es que es como una fecha llamativa y yo soy médico, como bien has dicho, y he trabajado de médico toda la vida, no directamente en hospital, porque yo tengo una discapacidad también de nacimiento. Para quien no me vea o no me conozca, pues mis brazos son más cortos, tengo 4 dedos, es una discapacidad física que no es que sea severamente limitante, pero bueno, como todas las personas que tenemos alguna dificultad, pues me limita para ciertas cosas. Pero bueno, yo he sido médico, no de hospital, no atendiendo ni cirujana, ¿no? Como es normal, pero muchos años en gestión sanitaria, en proyectos de inspección, en diferentes cosas. Y lo que pasa es que he tenido la suerte de poder tener una vida afectiva o relacional muy abierta, muy amplia, donde, bueno, pues mis padres pues nos sacaban al extranjero, bueno, o sea, nunca he sentido diferencia con mis hermanos a la hora de poder hacer cosas. Eso lo que me permitió es poder empezar a desarrollar mi sexualidad muy libremente. Sin complejos o sin inseguridades, porque ellos no me los transmitieron, yo no los vi en mí. Esto lo que hizo es que la gente, mis amigos, que en ese momento, cuando era joven, no tenían la mayoría ningún tipo de discapacidad, pues me preguntaban a mí sobre temas de sexualidad. No sé si porque era médico o por qué, o porque hablaba naturalmente y abiertamente sobre estos temas que siempre me han interesado. Entonces, en un momento decidido dije, bueno, pero yo contesto desde mi propia experiencia, pero no sé si lo estoy haciendo bien o mal. O sea, no soy experta en esto, ¿no? Y entonces empecé a estudiar sexología. Y ahí yo era la única persona con discapacidad en la clase de muchas personas y cuando llegó la hora de hacer el trabajo final, la tesis, tampoco nadie hablaba de sexualidad, abordando el tema de la discapacidad y de las dificultades que podemos encontrarnos cualquier persona que tengamos diferentes dificultades. Y entonces dije, bueno, pues nada, me tocará a mí hacer un estudio sobre cómo le va a la gente, ¿no? Y porque además tampoco mi círculo era habitualmente de personas con discapacidades diferentes. Entonces, bueno, por la tesis empecé a hacer entrevistas a personas. Al principio resultó muy difícil poder trabajar con ciertas asociaciones porque no querían hablar de este tema. De esto hace más de 10 años. Y entonces, bueno, al final encontré a un amigo que sí que tenía una discapacidad, que tenía más amigos y amigas. Y al final la lista de gente que quería hablar sobre este tema, pues fue bastante. Entonces, a raíz de eso, descubrí que muchas personas no habían tenido la suerte, lo llamo suerte familiar, personal o de muchos factores para poder desarrollar su sexualidad libremente o poder superar diferentes barreras que por las dificultades que tenemos puedan surgir. Entonces dije, bueno, mi vida cambió ahí y dije, esto no lo puedo dejar así porque ya que tengo los conocimientos ahora, pues voy a abordar un tema en un colectivo de personas que es el mío, donde tenemos dificultades y nadie nos ayuda porque nadie habla de estos temas, no hay recursos, no hay soporte, no hay nada, ¿no? Y hay mucha gente sin información, con muchas frustraciones, que para su desarrollo, su vida íntima o sexual. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí monté la asociación con un compañero que conocí nada más a acabar, que es mi compañero Dimitri,
que desde aquí, pues mira, esta entrevista se la dedico a él, falleció el año pasado y con él monté la asociación. Y bueno, hemos hecho un montón de cosas aquí en Valencia, montamos un centro y bueno, la asociación se llama Sexualidad Funcional, que no nació específicamente para personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad tenemos la misma sexualidad que el resto, sino nació para poder hablar de sexualidad y ofrecer recursos a todas las personas. Pero al ser yo persona con discapacidad y conocer un poco el tema y haber indagado un poco más, pues era un centro especializado en personas que tuvieran cualquier tipo de dificultad y se quisieran acercar a poder superar pues esas dificultades o barreras o tabús o miedos que nos han inculcado o invisibilidades acerca de que somos sexuales o cualquier cosa, ¿no? Que ya hablaremos. Entonces, bueno, hemos hecho muchas cosas, pero pues la pandemia y el fallecimiento de mi compañero hace un año pues hace que la cosa esté ahora un poco más parada. Sí. Y bueno, yendo Me he explicado mucho, a... Sí, pero bueno, ya no pasa nada. está bien. Y bueno, ¿cuáles dirías, tras tu trayectoria, que son los prejuicios y bulos más extendidos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad? Pues mira, o sea, hay un montón, ¿vale? Han ido evolucionando, no quiero decir, han ido evolucionando y no, porque no en todos los lugares han evolucionado igual, ni siquiera en la misma España, ¿no? O sea, ya nos vayamos a cualquier lugar, es diferente Barcelona que Valladolid o Zamora o cualquier otro lugar donde igual no hay tantos estudios o no hay tanta multiculturalidad de gente o un poco amplitud de mentes, ¿no? Pero la sexualidad de las personas con discapacidad ha estado invisibilizada, o sea, ha sido ignorada hasta hace muy poco y sigue siéndolo por muchos sectores, ¿no? Hay en muchos lugares donde no se puede hablar de esto todavía, ni siquiera en muchas asociaciones de personas que tienen cualquier tipo de discapacidad o en muchos centros educativos, ¿no? Que es muy fuerte, pero es así. Entonces, es como que somos personas distintas, como ángeles, que no tenemos sexualidad, que no crecemos, ¿no? Que no nos hacemos mayores, que no tenemos necesidades, que no vamos a poder dar el mismo placer que el resto por la dificultad que tengamos, ya sea la que sea, ¿vale? Que no vamos a ser capaces de tener relaciones normales, entre comillas, ¿no? Como el resto. eh, que bueno, que somos heterosexuales mientras se demuestre lo contrario, es decir, tampoco les interesa mucho hablar de nuestra orientación sexual, porque no les interesa, o sea, no te preguntan porque en realidad no piensan que seas una persona sexual, ¿no? O que necesites tu desarrollo sexual. Entonces, bueno, esos son los principales problemas, sobre todo que muchos tienen que ver con la sociedad, es decir, cómo la gente nos ve por ignorancia, que no estoy culpabilizando a la sociedad, porque mucha gente es ignorancia acerca de qué significa estar en una silla de ruedas, qué significa tener una discapacidad física o intelectual o visual o una enfermedad degenerativa o cualquier otra. O sea, la gente no sabe lo que es y entonces se asusta un poco o no sabe muy bien cómo reaccionar ante personas diferentes o con diferentes dificultades, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de la sociedad que tampoco nos apoya la educación para poder informar sobre qué pasa que con las personas que tenemos alguna dificultad, que no quiere decir que no podamos hacer nada, que tendremos la dificultad que tengamos, pero podemos hacer muchas cosas, pero la gente no lo sabe. Y luego hay una parte nuestra que es cómo nos vemos nosotros de cara a los demás, a los que se supone que son normales, que no hay nadie normal. Somos todos diferentes y todos tenemos nuestros problemas, inseguridades y dificultades, pero cómo nosotros cuando nacemos o cuando nos sobreviene una enfermedad o una discapacidad nos comparamos con el resto, influye en cómo nosotros podamos desarrollarnos a nivel sexual o en nuestra sexualidad, ¿no? Porque si nosotros nos sentimos menos, inferiores o que no somos capaces de hacer según qué cosas que se supone que hay que hacer, que dicen, pero que no es Mm. así, o hay que relacionarse, tener pareja, casarse y tener hijos para ser una persona completa, o un hombre o una mujer completos, pues entonces nos vamos haciendo pequeñitos o pequeñitas y nos aislamos del mundo sexual que parece que no va con nosotros, que tenemos otras preocupaciones
¿no? De las que ocuparnos, y eso no es así, porque la sexualidad nos ocupa en todos los días de nuestra vida, a todas horas de nuestro camino vital. Y si no la mejoramos, y si no la cuidamos, y si no la desarrollamos, hay una parte de nosotros que está vacía y que nos va a repercutir de alguna forma, seguro. No es, o sea, seguro. Entonces, bueno, eh, hay una parte social y hay una parte propia. Sí, y como habrás podido haber hablado con personas con discapacidad que te habrán dicho cómo se sienten, ¿cómo crees que te puede llegar a afectar en la sociedad? Ve este tema normal para los demás, pero en tu caso, como eres una persona con discapacidad, pues es tabú y no es normal y se evita en conversaciones o se intenta desviar el tema o tal. Claro, claro. Bueno, para empezar, o sea, para todas las personas que estén escuchando esto, la sexualidad sigue siendo muy tabú. No se habla mucho de sexualidad. Se habla de follar, se habla de sexo, se habla de porno, se habla de cosas que son la práctica de la sexualidad, la erótica, pero que antes de todo eso hay muchas cosas por delante y que luego además eso está confundido. Eso es lo que nos han contado, lo que se supone que hay que hacer, que no es real, que ni siquiera las personas sin discapacidad hacen eso, ni hacen eso todo el tiempo de su vida. Entonces, el problema aquí es que hay mucha desinformación, no hay educación de la sexualidad y entonces no tenemos ni idea de lo que es. Entonces, si las personas sin discapacidad tuvieran educación sexual, nos considerarían sexuales. Pero si nosotros también tuviéramos educación sexual, no nos consideraríamos no sexuales o inferiores o no o asexuales o que no tenemos derecho a disfrutar como el resto de nuestra sexualidad. ¿Qué falta aquí la educación? Pero os lo digo yo, que soy médico y que los médicos no están formados en sexualidad. Hasta que yo no estudié sexología, yo no era consciente de que si nos explicaran esto desde que nacemos, o en el cole, o muy pronto, crearíamos una sociedad totalmente diferente donde todos nos veríamos personas sexuales porque lo somos. Es que no es que no lo seamos, es que lo somos, con todos los derechos y con todas las capacidades, más allá de los límites que cada persona tenga, de disfrutar de nuestra sexualidad y de desarrollarnos sexualmente. Porque es lo mismo que igual que crecemos en nuestro cuerpo y que tenemos una personalidad y va evolucionando, nuestra sexualidad es lo mismo. Es que eso no se paraliza, es que una persona no es igual de sexual o no tiene el mismo desarrollo cuando tiene 10 años que cuando tiene 20, que cuando tiene 40 o 60. Entonces todo va cambiando y va evolucionando, pero hay que desarrollarse, como en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero no tenemos educación. Entonces, sin información, somos ignorantes las dos partes, las que no nos ven y creen que no tenemos necesidades y nosotros que pensamos que como no podemos hacer ciertas cosas, pues no nos sentimos mal. Pero no es verdad. O sea, no tiene nada que ver con la Sí. realidad. Y bueno, supongo que también las personas que son más dependientes, que no pueden hacer tantas cosas por sí mismas, incluso a veces pues tienen reducido pues, su derecho a la intimidad, supongo que será todavía peor. ¿Qué mensaje les darías a sus círculos sociales, tanto familia, cuidadores o amigos, para que estén más sensibilizados en su caso? Sí, esto es una súper pregunta, ¿sabes? Porque es para mí el sector más, más complicado en el sentido de que no depende de una persona, sino dependen de otros para que la persona pueda desarrollar un poco su sexualidad. O sea, tienes la dependencia de otras personas para que te dejen fluir, ¿no? En tu cuerpo, en tus relaciones y en tu intimidad o en tu forma de expresarte, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, Marc, es que estamos un poco atrapados en que falta educación o falta información, pero es muy simple y te lo voy a decir ahora porque de esto que te digo ahora, así brevemente, todos los que escuchen pueden entender desde quien esté escuchando, desde el lugar que sea familiares o cuidadores o personas con discapacidad o sin discapacidad. Y es que la sexualidad tiene tres pilares muy importantes que se entienden para que se entienda que es para todo el mundo lo mismo. Y es que
Somos sexuales desde que nacemos porque somos personas, no somos animales ni plantas, somos personas y nacemos con un cuerpo. Y entonces las personas tenemos un cuerpo que tiene cabeza, manos, pies, aunque no tenga una cosa o la otra, pero que nacemos con una estructura, nacemos con unos genitales, ¿vale? Nacemos con un cerebro, hablamos, reímos, lloramos, nos expresamos, ¿vale? Hacemos cosas, pensamos, creamos. Pues entonces, todas las personas del mundo mundial tienen eso por el hecho de ser personas, ¿no? Porque si no serían otra cosa. Entonces, todas las personas, da igual qué tipo de dificultad o de discapacidad tengan, tienen un cuerpo, mejor o peor, lesionado o no, con dificultades o no, un cerebro y una evolución entre cuerpo y cerebro que va desarrollando su forma de ser persona y se va expresando. Esto es la sexualidad. Es decir, cada cuerpo tiene unos genitales y en los genitales tenemos penes o vaginas, nos clasifica a la sociedad en hombres y mujeres, pero nos lo clasifica la sociedad. Conforme el cerebro va evolucionando, uno se autoclasifica. Dice, ah, pues yo me siento bien con mi cuerpo de hombre porque me ha tocado un pene y me siento hombre. O no, no me siento hombre, me siento diferente. O sea, que son las personas transexuales, me siento mujer, ¿no? Esto es en la evolución del cerebro, que el cerebro va con el cuerpo. O sea, nosotros nacemos bebés, pero luego vamos creciendo. Y nuestro cerebro también nace bebé, va sintiendo, viendo cosas, conociendo familiares, primos, amigos, o sea, se va desarrollando y se va acercando con este cerebro y con quien ya sabe quién es, un hombre, una mujer, Marc, Isabel, Pepa, pero soy Pepe, o, ¿vale? Da igual. Yo ya me he identificado, vas eligiendo o sea, vas desarrollándote en tu camino de vida y vas conociendo personas. Y dentro de esas personas, no todos somos amigos de todos, ni toda la gente nos cae bien. Seleccionamos quién va con nosotros, quién nos gusta más, quién nos gusta menos, y en esas interacciones, y si hay interacciones, a veces no hay interacciones, se, se desarrollan interacciones más afectivos sexuales, más de intimidad, más esta persona me gusta para compartir algo más. Y ahí surgen las relaciones íntimas, de erótica, de placer, de compartir los cuerpos. Y en esa interacción de cuerpos, dos personas hacen lo que les da la gana, porque nadie es igual. Aunque yo sea una mujer y mi madre sea una mujer, ni tiene el mismo cuerpo, ni ha conocido a las mismas personas, ni les gustan las mismas personas, ni besa igual, ni toca igual, ni le ponen las mismas cosas, ni hace las mismas cosas, ni le da placer las mismas cosas, ¿vale? Entonces nos han confundido en que haciendo cuatro cosas se supone que eres sexual, ¿no? Que es esta palabra follar, que incluye el sexo oral, las múltiples posiciones y la penetración, y si en todo caso, y antiguamente más, que esto hay que hacerlo para procrear y que si no procreas no eres ya nadie, ¿no? O sea, para quedarse embarazado. Entonces, bueno, todo eso, pero la sexualidad es esto. Dentro de los cuerpos, cada cuerpo además tiene sus hormonas, sus ciclos vitales, y dentro de nosotros hay una autoerótica. Es decir, nuestro cuerpo tiene cinco sentidos, tiene muchas sensaciones. Y en una de esas sensaciones es el autoplacer. Nosotros también necesitamos en muchas veces tocarnos a nosotros mismos. No necesitamos de otras personas para desarrollar nuestro placer o para tener placer o para desarrollar nuestra sexualidad. Otra cosa es que encontremos en nuestro camino de vida a personas con quien compartir eso, que nos produce otras sensaciones. Pero si eso no está, estamos nosotros con nuestro cuerpo y nuestro propio placer y sensaciones. Pero eso es la sexualidad. Y esto es igual para todas aquí entramos todas las personas, es que sin exclusión. Lo único que cambia es si he nacido en China o en España, si he nacido en una familia muy religiosa o más liberal, si he nacido en una familia con posibilidades de que yo pueda estudiar o no, tener posibilidades de conocer gente, de no. Es decir, el marco externo me va a facilitar o me va a empeorar que yo pueda desarrollar mi sexualidad. Y en ese marco externo están las dificultades propias de una discapacidad. Es decir, no va a ser lo mismo si yo tengo una discapacidad física donde no me puedo mover en todas mis capacidades, pero eso no me limita a que yo soy una persona y puedo desarrollarme, que si tengo una discapacidad intelectual donde mi dificultad está en entender a los demás
o en tener menos capacidad para poder comprender o para poder relacionarme con otros, o ¿vale? En diferentes cosas. O sea, pero más allá de eso, todas las personas tienen su propio desarrollo sexual. Entonces, para las personas con superlimitaciones, lo importante es que las personas lo entiendan, lo reivindiquen y los que están al lado entiendan que esa persona, a su manera, necesita conocer su cuerpo, verse al espejo, saber que está cambiando, que le pasan cosas, que siente cosas y que si las siente, poderlas llevar a cabo, ¿no? Hablamos de autotocarse, de tener el propio placer o de pedir que me toquen, aunque sea para tener sensaciones. Pero hablamos también de poder, si podemos, desarrollarnos afectivamente con otras personas, conocer gente, ¿no? O poder por lo menos interactuar, porque somos sociales. Por mucha dificultad que yo tenga, necesito ver otras personas. No estoy en mi casa en una burbuja. Estoy, y no solamente veo a mi padre y a mi madre y a mi hermano. O sea, yo salgo a la calle y veo que que hay más personas. Y si nadie me presenta o yo me aíslo, o sea, eso genera frustración. Y luego, que cómo yo exprese mis afectos, es que hay infinitas formas. Si yo no puedo mover más que la cabeza, o sea, te aseguro que yo he conocido a millones de personas que expresan totalmente su sexualidad, sus afectos y sienten su placer con su propia expresión, de formas diferentes, y que yo no pueda hacer diferentes movimientos o yo no pueda ver el cuerpo de la otra persona no me impide tener un desarrollo diferente, o sea, sexual placentero, porque ¿desde dónde actúan las personas ciegas? Desde el contacto. Ellos pueden entablar contacto, pero no ven lo que están tocando, ¿no? Lo sienten. Y otra persona que tiene una discapacidad física lo percibe de múltiples otras y formas diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, las personas que tienen lesiones medulares, o sea, está totalmente comprobado, o sea, la energía y el placer se distribuye por el cuerpo a pesar de la dificultad que tengas. Cuando un órgano se limita, los demás se potencian, ¿vale? Entonces, en toda la red nerviosa para las sensaciones placenteras. Entonces, más allá de que estemos o no con alguien o que podamos o no compartir nuestra sexualidad, el derecho de todas las personas es de poder de que el resto de las personas sean conscientes de que yo quiero saber quién soy, que estoy guapo, guapa, que me veo bien como a mí me da la gana, o por lo menos que me puedo ver, que puedo relacionarme en la medida de lo posible con personas y que quiero expresarme mis afectos. O sea, quiero decirte que te quiero, que estoy contento o cualquier cosa, ¿no? O simplemente el calor de tu mano me sienta súper bien. Es que el mundo es muy grande y no todos vamos a poder hacer las mismas cosas. Sería erróneo pensar que yo, o frustrarme porque no puedo ir a esquiar. O sea, pues bueno, pues que me voy a quedar con la frustración, ¿no? Pero no voy a poder esquiar. O sea, por mucho que yo quiera, no voy a esquiar. No, o sea, y no pasa nada que no lo podamos hacer todo, ¿no? Pero ahí sí que hay que ver lo que podemos hacer, que son muchísimas cosas. Sí, bueno, pues con este mensaje final vamos a dejar la primera parte de la entrevista y la semana que viene podremos preguntar a Charo sobre su proyecto Sexualidad Funcional y podrá ponernos un poco más al día de todo esto. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Muchas gracias. Si te ha gustado el podcast, puedes compartirlo y seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Nos vemos la semana que viene.